Hola a todos, este es tu canal Maso Garage. Bueno, después de conocer las partes de la pistola, lo que es la instalación del filtro, lo que es la limpieza de la pistola, vamos a entrar en la parte más práctica. Pero antes de entrar en esa parte práctica, quiero que conozcan algunos tips que a lo largo de mis errores y mis prácticas he podido ir acumulando. Entonces, vamos a conocer 4 tips de manera que ustedes entiendan más fácil el uso de la pistola, ¿no? Marcar los botones. ¿A qué me refiero con marcar los botones? Marcar los botones me refiero a que yo cerrado lo que es tanto la apertura, la cantidad de pintura a ingresar en la pistola y el abanico los dejo a 0. Y les pongo una marca, ¿para qué? Para que estas marcas, una vez que yo vaya girando, sepa cuántas vueltas le he ido dando, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Es a esto, mira. Yo le hago una marca. ¿Para qué? Para saber cuántas vueltas le he dado. Entonces, y no estar olvidándome y volver hacia atrás y volver a equilibrar esa pistola. Entonces, sabiendo esto, tenemos este conocimiento. Distancia de la pieza a pintar a la pistola. Entonces, la distancia más o menos entre 20 y 25 centímetros me refiero a que no estemos tan cerca de la pieza, ¿no? Si nosotros estamos cerca de una pieza, a lo mejor con el aire y con la presión que está generando ese aire para poder pulverizar y romper toda esa pintura, pues entonces estamos creando que si estamos cerca se separan, se abre mucho de la propia pieza, o a lo mejor crea puntitos o globitos que hacen que nuestra calidad de trabajo pues sea menor, ¿no? Entonces, hablamos de velocidad de avance. ¿A qué me refiero con velocidad de avance? Me refiero a que no vayamos lento. Tenemos que mantener una velocidad de avance media en la que podamos ver que la pintura no se nos chorrea, sino si mantenemos la pistola muy lento, esa pintura se mantiene en ese punto mucho tiempo acumulándose ahí, entonces va a haber chorretones. Una cosa también por entender y por aprender es que no hagamos esta forma de abanico, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a pintar lo que es en el centro, y cuando giremos la muñeca en este lado, o vamos a ir girando la muñeca, la distancia que tenemos desde la pistola hasta la pieza ya no va a ser 20 centímetros, va a ser más. ¿Por qué? Porque estamos pulverizando, se está yendo en el aire y no está llegando a la pieza, ¿no? Olvidemos por completo hacer este tipo de formas, ¿no? Intentar siempre desde donde inicia la pieza hasta donde termina. Inicia la pieza hasta donde termina. Inicia la pieza hasta donde termina. Siempre manteniendo la pistola recta hacia la pieza, ¿no? Y la distancia adecuada. ¿Qué me refiero con el tamaño del abanico? Me refiero a que el tamaño del abanico, una vez abierto el abanico a tope y regulada la presión y la cantidad de aporte de la pistola, su máximo o su máxima apertura es entre 12 y 15 centímetros. Entonces, en el diseño de este tipo de pistolas, que no son profesionales, que no son de carrocería, realmente lo que estamos haciendo nosotros aquí es más a pintar muebles, a pintar algún otro tipo de metales, pero no estamos pintando carrocería. Hay otro tipo de pistolas diseñadas precisamente para pintar carrocerías, para pintar coches, y su apertura es mayor, depende de la viscosidad, depende de muchos aspectos, ¿no? Pero que sepamos que las pistolas de bricolaje que tenemos nosotros a uso, que podemos comprar en cualquier centro de bricolaje, en internet y demás, son pistolas que como máximo su apertura va a ser de 12 centímetros a 15 centímetros. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que si nosotros mantenemos la distancia y tenemos la presión adecuada para esa pistola, decimos que si mantenemos esa presión y esa distancia adecuada, tenemos que un óvalo. Entonces, este óvalo, si está regulada o está bien regulada, está entre 12 y 15 centímetros.
Si empezamos desde donde empieza, tenemos hasta aquí 14,5. Entonces decimos que si empieza desde aquí y termina aquí, en esta distancia, para que esté equilibrada la pistola, tanto en apertura, en presión y en abanico, su apertura máxima va a ser entre 12 y 15. Depende de la pieza que estemos pintando, ¿vale? Entonces, ¿qué decimos de ello? Decimos que si cerramos el abanico a tope, mantenemos la cantidad de aporte de pintura a 0, no va a salir cantidad de pintura, no hay pintura a que salga de la máquina, ¿no? O de la pistola. Si nosotros le damos una vuelta a la cantidad de pintura, tenemos lo que es un punto, ¿vale? A 0, un punto. A 0, un punto. Si nosotros abrimos el abanico se abrirá. Depende de la pieza que estemos pintando, ¿vale? Estamos a 0. La presión es 2 kilos, 2 bares más o menos. Abrimos una vuelta al abanico. Distancia. Como ven, un óvalo. O sea, cambia su forma según vayamos abriendo el abanico para llegar a la pieza a pintar. Si nosotros estamos pintando piezas pequeñas de diámetros pequeños, bordes de marcos, de puertas, historias pequeñas o diámetros de hierro o de metales que sean algo de diámetro pequeño, pues obviamente mantendremos la cantidad de aporte que tenemos para llegar a pintar esa pieza. ¿Por qué? Porque si en caso contrario abrimos abanico a tope, vamos a abrir del todo el abanico y la pieza a pintar, si es esta, ¿no? Si es esta la pieza a pintar de este grosor y de este diámetro, si nosotros abrimos abanico a tope, se va a salir lo que es va a cubrir esta parte, pero esta y esta va a ser pérdida, ¿no? Va a ser pérdida de pintura. Entonces, ¿qué hacemos? Cerramos el abanico y podemos pintar esta pieza sin perder mucha pintura. A eso me refiero, ¿vale? Entonces, ¿qué decimos de esto? Manteniendo el abanico cerrado, un punto. Según vayamos abriendo el abanico, el óvalo se hace mayor, en este caso mayor aporte. Si nosotros queremos pintar una pieza después de que ya hemos hecho los bordes, normalmente para que pinten y no tengan que dar vueltas con esto, después de todos los errores que he ido haciendo, para mí lo más equilibrado que he encontrado es apertura de abanico a tope, 2 vueltas y cuarto, y esto hablo de muchas pinturas que he utilizado. Entonces abro una vuelta, 2 vueltas y un cuarto. Presión de aire a 2 bares, entre 1,9 y 2 bares y un poquito más. Entonces, para que no den tantas vueltas, intentar desde este inicio y verán que va a haber resultados bastante satisfactorios. Entonces, la segunda parte importante, siempre que estemos pintando, si nosotros empezamos una pieza aquí y la pieza termina aquí, cubrimos esta pieza, pero la siguiente pasada tiene que cubrir el 50% de esta pieza. Y sucesivamente el 50% de esta pieza. O sea, tenemos que ir solapando 50 y 50 siempre que vayamos pintando, ya sea
ya sea de izquierda a derecha o de arriba a abajo. Entonces, vamos a ver en una parte práctica. Si nosotros mantenemos la distancia de los 20 centímetros, empezamos a pintar con la presión adecuada, ¿no? 50, 50. Como ven, no cubre del todo, no queremos que cubra del todo. ¿Por qué? Porque si intentamos cubrir del todo, vamos a crear chorretones. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a ir lento pensando que no está cubriendo esa pintura, vamos a ir, como hemos hecho antes, parados y lentos. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Ve? Se está chorreando todo. ¿Por qué? Porque no hemos salido enérgicos en ese momento a la hora de pintar. No hemos salido bastante enérgicos. Entonces, en este caso no debemos tener miedo a practicar, porque realmente la práctica va a hacer que nosotros tengamos mayor confianza y que podamos tener mayor soltura a la hora de pintar. Cuando estemos pintando una pieza, ya sea de metal o ya sea de madera, si la pintura o la ficha técnica de esa pintura nos dice la primera mano y la segunda mano, tenemos que esperar 5 horas para aplicar una segunda mano, ¿no? Tenemos que esperar sí o sí esas 5 horas. Hay que entender que esa pintura, aunque al tacto, ese momento o a la hora al tacto no está seco, digamos, por debajo no está seco. Esa pintura todavía está secando por debajo. Entonces hay que tener en cuenta la ficha técnica para conocer su secado y una posterior o una segunda mano. Normalmente, para darle una segunda mano, una pasadita de lija fina para que esa pintura de la segunda mano se ancle a esa primera mano. Entonces, ¿qué decimos? Si nosotros pongámosle el caso que esto está seco, esta parte que hemos pintado ahora está seco, han pasado 5 horas, le hemos dado una manita de lija muy ligera, solo para abrir un poquito el poro de esa pintura para que se ancle la siguiente. Si podemos, en vez de seguir pintando de izquierda a derecha, si podemos mantener de arriba abajo para cubrir por completo y no dejar ninguna fisura, ninguna parte de esa pintura sin cubrir, pues giramos, lo que hemos dicho antes, giramos la boquilla, y la boquilla, una vez que giramos, en vez de que esté en vertical como estaba antes, giramos, en horizontal que estaba antes, a vertical, pues pintaremos en la parte contraria, ¿no? De arriba abajo. ¿Qué digo? Si nosotros tenemos esto ya seco, 50, 50, 50, 50, 50, 50, siempre manteniendo la distancia de seguridad para que esa pintura no se chorree, manteniendo la distancia de entre 20 y 25 centímetros. ¿Por qué? Porque de lo contrario la pintura se nos va a chorrear. ¿Entender? Eso que es muy importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor si vemos chorretones nos desanimamos y creemos que no lo estamos haciendo bien y que no vamos a poder al final. Al final la práctica va a hacer que tus manos y el gatillo, los dedos, vayan con mayor soltura, ¿vale? Entonces, si pintamos una pieza muy estrechita, lo que hemos dicho antes, una pieza muy estrecha, hacemos lo mismo. Menos aporte, porque no es necesario pintar una pieza pequeña con tanta cantidad de aporte de pintura. Entonces, cerramos a tope, en vez de dejarle a 2 vueltas y cuarto, le dejamos una vuelta para pintar una pieza pequeña, ¿no? Si es un marco, si es un borde de una puerta, empezamos distancia, la misma distancia, 20-25 centímetros, pintamos, pintamos, pintamos. Entonces, tener en cuenta esta forma, ¿para qué? Para que dentro de lo que estemos pintando no tengamos chorretones. ¿Por qué? Porque hay diversidad de personas que se desaniman, pero no hay por qué desanimarse. La idea es entrar enérgico, sin miedo, para poder cubrir esa pintura, y no es necesario ir lento, ir enérgico, ¿vale? Si nosotros tenemos esta pieza, que en este caso es así, y queremos pintar una puerta
una puerta de pie, por lo que fuese, la puerta por espacio, lo que sea, no hemos podido quitarla, queremos pintar la puerta estando de pie, pues ya sabemos, quitamos lo que es, movemos la boquilla y hacemos lo mismo, de arriba abajo. El aporte y la cantidad de pintura a ingresar tiene que ser mayor, porque estábamos en un punto. Entonces, giramos 2 y un cuarto, apertura a tope y hacemos esto. 50-50, enérgico, sin miedo, 50-50. Esa es la idea, intentar mantener la distancia de 20-25 centímetros para poder pintar. Como ven, se ha repartido bastante bien. ¿Por qué? Porque no estamos creando lentitud en el movimiento. Es un movimiento más bien velocidad media alta, ¿no? Que no vayamos lento, ¿vale? En otro video seguramente hablaremos de otras boquillas que hay para diversos materiales según su viscosidad y según su densidad, ¿no? Ahí lo que estemos utilizando nosotros va a ser desde 1.3, 1.4 que van a ser pinturas y barnices, y desde 1.5 a 1.7 primers y pinturas un poquito más densas. A partir de esas de 1.7 a 1.2 pues son pinturas a lo mejor mucho más densas, que son de poliuretano, que son mayor densidad y que su boquilla tiene que ser mayor, ¿no? Bueno, chicos, teniendo en cuenta los tips, teniendo en cuenta la velocidad y teniendo en cuenta todos los aspectos que ya hemos ido conociendo, pues aplicarlo que es importante. Este es tu canal, Maso Garage.